empezar a grabar nuevamente. Perfecto. Gracias. Esta es nuestra segunda parte. Nuevamente, bienvenidos. Buena tarde. Compartiré nuevamente nuestra pantalla para tener el apoyo visual. Plano americano ya está perfecto, entendible, y habrá muchos más. Por ejemplo, en algún caso que se encuentre en un vendedor ambulante y que tenga alguna bandeja en la cintura para vender sus productos, pues tendremos que fotografiar de cabeza a más abajo de la cintura. Es decir, situaciones hay infinitas, y eso es lo interesante, que las situaciones que se presentan en la cotidianidad va a ser nuestro ejercicio, va a ser ahí donde nosotros practicamos. Sí, cuéntame, Jenny, aquí te escuchamos. Buenas tardes. Por ejemplo, en esa foto que vemos ahí de Lady Di, y ahí dice que es un plano americano, pero solamente se le alcanza a ver como de de la ventana donde ella está asomada, la parte de arriba. ¿Ese sí cuenta como plano americano? Perfecto, la voy a abrir para ver si, y de una vez nos quitamos la duda, si es un plano americano. No, este es un plano medio. Está mal aplicado el plano americano. No es un plano Mm, medio. No es un gracias, plano, es un plano medio. gracias. Porque ni siquiera nos muestra la cintura para abajo, porque el marco de la ventana nos recorta. A este le vamos a llamar enmarcado natural. Después, en composición, lo vamos a observar, que si encontramos ventanas, puertas, recortes de alguna parte y involucramos a alguien adentro, se llama enmarcado natural. Así que este está mal denominado en plano americano. Es un Gracias. plano medio, es un plano medio. Sí, y gracias por la observación, porque este es un error de internet que empezamos a detallar. Por ejemplo, este no es un plano americano, está más abajo de las rodillas. Podríamos decirlo que es un plano entero o un plano figura, ¿no es cierto? Porque nos está contando quién es, y más abajo de las rodillas. Pero, por ejemplo, este sí lo determinamos en película de Thor. Y él tiene el mazo arriba, el martillo arriba, pero la película tiene una constante de plano americano. ¿Por qué? Porque él tiene el martillo hacia abajo. Entonces, sí, ahí hubo una falla. Gracias por la observación. Listo, continuamos, y ahora sí sigue, después del plano americano, sigue el plano medio, que de hecho en la semana pasada terminamos, recuerden, el reto de plano medio femenino, blanco y negro. Entonces vamos a ver plano medio, de qué se trata. Y hay plano medio corto, plano medio largo, plano medio. Plano medio largo, digamos que es el plano normal. Y el plano medio corto, ese sí lo empezamos como a delimitar un poco más arriba de la cintura. Claro que sí. Plano medio, empezamos a contar no solo quién es, sino empezamos a contar también un poco más ya su situación psicológica, sus emociones, un poco más su parte subjetiva. Nos empezamos a interiorizar a los personajes. Cada vez que nos acercamos, cambia la narrativa, se empieza a volver más emotiva, más emocional. Es decir, que si tenemos que contar cada vez más emociones, tenemos que acercarnos cada vez más. El plano medio en este caso nos cuenta un poco más del personaje, de la manera en cómo siente, la parte emocional del sujeto, y también que se apoya en las manos para esa narrativa. Es decir, que las manos forman parte para contar la historia. Miren, plano medio, y todos estos planos medios están contando algo no solo con la cara, sino con las manos. Cuentan con la cara y las manos. Es decir, que nos cuenta quién es, sí, también nos cuenta quién es, podemos interpretar quién es de pronto, pero aparte de quién es, qué hace, ¿no es cierto? Porque a veces los oficios, ojo, porque después va a haber un reto dentro de los retos de la fotografía, va a haber un reto que se llama manos en el oficio. El oficio, por lo general, ojo, no todo el tiempo, por lo general está en las manos, pero a veces está en los pies, es decir, está en nuestras extremidades. En este caso nos cuentan también los oficios. ¿Qué oficio hace? ¿Qué oficio? No solo quién es. Pues es una, por ejemplo, en esa película, es una arquera, ¿cierto? Pero aparte de qué hace, cómo lo trabaja, cómo lo elabora,
¿Cómo desarrolla ese ejercicio? ¿Quién nos va a contar ese desarrollo de ese ejercicio? Pues las manos con lo que desarrolla o ejecuta esa tarea. Entonces, aparte de contarnos un poco más la parte de la emoción con la narrativa del rostro, ya que se empieza a acercar cada vez, porque en los rasgos faciales nos muestra también una narrativa visual, nos muestra el plano medio que ejecuta un oficio o una labor con las manos o no, una comunicación con las manos. Entonces vemos que es importante no recortarlas en el caso que no es necesario recortarlas. Es decir, si sentimos que las manos están dentro de una narrativa que nos van a aportar en contar historias, en contar la imagen, en lo que cuenta esa fotografía, pues no la debemos cortar, porque en el momento que la cortemos, ¿sí? Perdemos la historia. Plano medio corto, es un poco más arriba de la cintura. En este caso es una fotografía que bajé de referente, porque un vecino acá que es estilista me dice, profe, hazme una publicidad para peinados de quinceañeras y de bodas. Entonces bajé peinados y miren que para peinados, claro, el centro de interés no es el retrato, no es el rostro, sino el cabello. Y en este caso, como el cabello va más abajo del cuello y de los hombros, pues tendrá que ir el plano medio corto, no el plano medio que es hasta la cintura, sino plano medio corto. Y veo que aquí lo utilizó súper bien, plano medio corto, plano medio, normal, plano medio, de cabeza a cintura. Está súper corto el aire arriba, ¿verdad? Está súper agobiada, pero está perfecta. Desde mi punto de vista, si le hubiera dejado más espacio hacia arriba, el espacio hacia arriba daba mucho aire que perdíamos el interés ya de su gesto en el rostro, porque aquí nos cuenta con las manos, miren la posición como descansando, recuerden que esa posición de mano a la cintura es como la de frescura, ¿no? Como que voy a refrescarme, voy a descansar aquí un poco, voy a reposar, ¿cierto? Voy a reposar. Y el cuello, miren el cuello, la posición, él ya la pudo tener derecha, no, cuello a un lado, uf, inclinan y hacen una diagonal con ese eje de la cabeza. Cortan la simetría con la que viene el rostro, cortan esa rigidez con la que viene nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo cuando nos ponen de pie, si ustedes dicen ponte de pie, uno se pone rígido de pies a cabeza, así, totalmente derecho. Pero aquí empieza uno a dirigirlo y dice, no, tranquilo, ponte mano a la cintura. ¿Pero por qué mano a la cintura? Porque el codo se extiende y ese codo nos va a generar dinamismo, porque aquí genera un triángulo y estos triángulos siempre son dinámicos. Las puntas siempre van a generar dinamismo. Así que este quiebre fue perfecto generarlo. La mano siempre van a contar historias. Miren, la mano parece americano. Sí, parece que fueran un poquito americano, pero no. Este es un plano medio largo que le llaman. Es un plano medio largo. Casi que fuera americano. Sí, sí, sí. Casi que se llegaría a interpretar como americano, porque como vemos, el cinturón parece que estuviera exactamente en la cintura. Pero en algunos casos, si ustedes, casi que las mujeres tienen más experiencia en ello, hay algunos fajones que van un poquito más arriba de la cintura, precisamente para engañarnos visualmente de que son más largas de pierna y son más cortas de cuerpo. Es decir, todo esto también va con diseño de modas, pero sí, casi que se parece americano. Pero vemos que la historia está en las manos, no las cortó. Y la mano sigue en la historia, viene desde el audífono y sigue con su rostro. Es decir, la narrativa viene manos, acá, mano, quiebre, sigue manos aquí, audífonos y rostro. Listo, perfecto, un perfecto plano. Por tamaño, lo estamos viendo por tamaño. Después lo vamos a ver ya en composición, en qué posición está y qué ángulo tiene. Por ejemplo, aquí también, por tamaño, plano medio. Perfecto. Las manos, ¿dónde están? Arriba. No necesito entonces preocuparse tanto. Pero aquí de pronto faltó dinamismo. Miren que el cuerpo es muy cuadrado. No sé si ustedes lo ven, pero aquí no hay extremidades. Es un solo cajón rectangular. Porque después vamos a esquematizar y a simplificar cuando empecemos a hacer diagramaciones. Cuando comencemos a delinear la foto. Comenzaremos a observar que aquí esto no tiene nada más que esta silueta. Miren. No hay nada más. Esa es la composición que tiene esta fotografía. Un rectángulo, un cuadrado, sí, un cuadrado con un rectángulo al medio. Esa es la composición que tiene.
no tiene nada más. Entonces, con intención, obvio, por hacerlo más pesado. Este es un elemento pesado, por eso están extremos, están recortados, no tienen extremidades. Perfecto. Tenemos este. Busquemos otro plano medio. Perfecto, esta es la película, clásica película. Stanley Kubrick. Perfecto. Nos empieza a mostrar, y aquí no hay manos, ¿verdad? No hay manos, profe, pero le cortaron las manos. Sí, pero es que aquí ya empieza a contarse un poco más también con la cabeza, con el rostro, con la mirada, con el obvio, con su cuerpo, porque este es un personaje que constantemente pues va a utilizar casi que la misma indumentaria, y entonces los personajes siempre se van a caracterizar por cómo visten, con la prenda que la que viste, entonces si empieza a recortarle de pronto solo al rostro y a cortar también el plano, empiezo a cortar el espacio donde estoy, es decir, ya empiezo a cortar contexto. Pero esta la voy a utilizar bastante. La voy a utilizar esta para llegar al plano medio y al plano y al primer plano. Entonces, tenemos plano medio, sin cortar manos. Ojo, en este caso, pues se fueron las manos, no hay problema. ¿Por qué? Porque en la cinematografía no estamos pensando en una fotografía estática. No, estamos pensando en una composición en la línea de tiempo. Es decir, en una composición que está constantemente fluyendo, que está moviéndose. Entonces, claro, aquí fue recortado, fue la pausa, pero lo más seguro es que el camarógrafo y el director de cámara, porque el director de cámara tiene que ser un camarógrafo, tuvo que haber sido un fotógrafo extraordinario para determinar que ese plano continúe y después el otro y el recorte tenga que ser de esa manera. Y el fotógrafo, perdón, el camarógrafo simplemente sigue las indicaciones del director. Entonces le dice, síguelo, 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 y él lo sigue, y habrá un momento donde se vean las manos, obvio, porque este personaje actúa mucho con las manos, porque coge un hacha, es decir, esto es simplemente un pedazo de la película. Entonces, esto no es una fotografía, ojo, esto es una captura de una imagen en secuencia de fotografías, entonces no es una fotografía en sí. Pero cuando pensamos en fotos, vuelvo y repito, tengan en cuenta que las manos no se recortan porque hay narrativas que de pronto se estén perdiendo en esas manos que recortamos. Pero voy a utilizar esta para acercarme al plano medio corto. El plano medio corto lo encontramos, es decir, el plano largo se puede decir que es el de cabeza a cintura. Plano corto se puede decir que es de cabeza a más arriba de la cintura, pero tendría que ser más abajo del busto. Y de hecho se dice por leyes de diseño, no sé, eso ya el diseñador lo hace, el diseño lo hace, porque el preconsciente lo asimila así, que no se recorta en los pezones, se recorta más abajo del busto o más arriba del busto, ¿ok? Entonces, cuando yo haga este recorte y acercarme al plano medio corto, tendré que tener en cuenta que no recorte más abajo, es decir, para que recorte más abajo de los pezones en el busto, es decir, por ahí, miren, perfecto, este sería un plano medio, porque el plano hasta la cintura, digamos lo que es un plano medio largo, y este es un plano medio, y el plano medio corto sería más arriba de el pecho, pero más arriba de los pezones. Ahí. Este es un plano medio corto, ¿ok? Y el plano medio corto ya se acerca a la parte emotiva, porque ya es más el carácter del retrato, es decir, del rostro, de las acciones, de las emociones, porque las emociones pues, prácticamente nosotros las expresamos a través de nuestro rostro, ¿verdad? Que si estamos tristes, carita triste, si estamos alegres, carita feliz, y si estamos angustiados, es decir, casi que todas las emociones nosotros las transmitimos visualmente a través de la cara, del rostro. Entonces, aquí en el plano medio corto se empieza a acercar más las emociones, pero sigue jugando un papel importante el cuello, es decir, el cuerpo y el pecho, y en esta parte de aquí. Entonces, ¿por qué utilizaban el plano medio, profe? ¿Para qué lo utilizan si podían contar la historia solo con la cabeza?
porque los militares, plano medio en los militares, por ejemplo. Los militares necesitaban mostrar las condecoraciones, las insignias, todo lo que ellos han obtenido. Entonces, por lo general, los planos medios de los militares sí tienen en los cuellos, en los vestidos de época, bueno, hoy no tanto, pero en esa época, hoy casi que no se condecora tanto, pero por ejemplo en esta fotografía, plano medio corto, plano medio corto. ¿Y qué hay aquí que nos cuenta? Pues ahí en el que está el cuello, miren, aquí están. Un poco lento el internet, perdón. Okay, se me fue. Está un poco lento. Perfecto. Miren, ahí están. En el cuello están con decoraciones. Y los militares siempre tienen como distintivos. Ah, perfecto, aquí está. Aquí está el plano que quería mostrarles. El plano medio nos funciona más, es por eso, y viene también históricamente por eso, porque cuando veamos un poco de historia de fotografía, vamos a ver que algunos personajes, perdón, se me escogió una imagen que no es. Algunos personajes, obvio, utilizaban ciertos planos específicos, característicos, y los replicaban una y otra vez precisamente para mostrar esa parte de la narrativa. Pues en este caso, no sé si subete la misma foto, creo que esto cogí otra. Sí, cogí otra. Está muy lento el internet, perdón. Está muy lento y me está mostrando otras imágenes. Y cuando voy a seleccionar la otra imagen, se me corre. Vamos a ver que esta de aquí. Exigimos liberación. Esta de aquí. Perfecto. Plano medio. ¿Por qué hacen el plano medio? ¿Qué cuenta con este plano medio de este personaje militar? Todas estas insignias, todos estos reconocimientos, todo lo que hay aquí, pues es importante narrarlo, es importante contarlo, que si yo lo cortaba a él y le hago plano más acercado, que es el primer plano, lo acerco más a él, ¿no es cierto? Lo acerco a solo el rostro, pues le quito todo el rango que él tiene. Y eso puede ser hasta, pues, me regañan, a mí sí me llegan a contratar, profe, ven, hazme esta fotografía, y yo llego y listo, se viste así, me viene vestido así, y llego yo y le entrego esta foto así. ¿Qué pasó ahí, profe? Pues nada, y en las emociones aquí, y aquí ya no hay casi emociones, miren, está como muy frío, muy parco, como que la emoción no está en su rostro. Entonces, claro, el primer plano, el de rostro, no es tan favorable. Vamos a planos medios. Plano medio corto. Miren, yo puedo hacer plano medio corto y sigo dando relevancia a sus cargos. Miren, plano medio corto, sin cortar botones de pronto que sean distintivos. Ahí, perfecto. Sigo a él dándole mucha importancia a sus distintivos. Entonces, esta fotografía se la utilizó muchísimo, el plano medio corto, plano medio, para políticos, para mostrar poder. Entonces, si ustedes ven las fotografías de los políticos, que en sus fotografías son retratos, pues ellos son planos medios, siempre están mostrando los planos medios. Perfecto. Creo que por ahí estamos bien. Voy a dejar de compartir un momento para ver si vamos bien por aquí. Listo, perfecto. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, vamos a entender esta parte del plano medio. Vuelvo y repito. Sí, profe. Es fácil, es fácil entenderlo, pero a la hora de aplicarlo es donde tenemos que ser conscientes del por qué lo aplicamos. Por ejemplo, planos medios podemos aplicarlos constantemente, pero entonces, ¿aporta ese plano medio que voy a tomar? Tenemos que hacernos la pregunta. ¿Ese plano medio me aporta? En ese vestido juega un papel importante este cuello, este preámbulo que hay aquí. Aquí hay algo interesante que le voy a contar para que el rostro sea más elegante, porque recuerden que la vestimenta, la prenda va como encajando, como preparando al cuello para mostrar nuestra cara. Es decir, todo esto
simplemente es un preámbulo para mostrar nuestra cara, para encajarnos también, para darnos aquí un encuadre. Entonces, si hay algo en nuestras prendas que tengamos que mostrar y si hay algo en nuestras manos, ojo, también si vamos a hacer la fotografía, no solo capturar de pronto un personaje que nos encontremos por ahí, sino que tenemos a alguien que nos puede colaborar como modelo y lo vamos a dirigir, pues dirijamos las manos y lo vamos a hacer plano medio y subamos las manos, que se tenga la carita. Y un consejo, como las manos son tan complejas de manejar, porque uno no tiene experiencia a la hora de tomar fotografías, pues uno siempre está así, siempre sale como a pieza las manos son tan complejas y de hecho cuando le dicen te vamos a tomar una fotografía, se vuelven más torpes, de hecho, las manos se vuelven tan torpes que uno no sabe ni cómo ponerlas. Es ahí donde vamos a utilizar elementos externos a nuestras manos, es decir, de pronto puede ser una agenda, un celular, un teléfono, una luz, un lapicero, unas gafas, todo lo que sea un elemento externo, una flor, son elementos que nos van a ayudar muchísimo para soltarnos un poco esa dureza y esa rigidez de las manos. Y al momento de disponer un elemento en las manos, vamos a darle, por ejemplo, le doy una cámara, esta cámara se la doy a la persona que me va a hacer como modelo. Se la doy y en el momento que le doy la cámara, esa persona se siente más tranquila de las manos. Ya no va a estar como que, ¿y ahora qué hago con mis manos? No, ella ya automáticamente sabe qué hacer con las manos. Ah, listo. Y va a hacer esto. De pronto va a subir las manos ya al pecho. Entonces ya ustedes se libran de ese, de pronto esa tensión que es tan agobiante en el momento que no tengamos un elemento en las manos y que el modelo no sea tan práctica, no tenga práctica en la disposición de su cuerpo y de las manos. Entonces, eso como consejo, busquen elementos que nos aporten. Un celular, una flor, una agenda, un lapicero, gafas, todo lo que nosotros podamos tener a la mano va a ser para nuestras manos. Y entonces, también, en las prendas, si tenemos algo que contar en las prendas, que nos aporten, que sean elegantes, que sean bonitas, que nos cuenten parte también del carácter de la persona. Por ejemplo, si es una chaqueta de cuero que tiene por aquí unos taches o tiene unos pines, pues nos cuenta parte de la personalidad. Y si le quitamos esos pines, le quitamos los parches o los taches, pues de pronto quitemos esa personalidad del personaje. Entonces, si esa personalidad está en las prendas y que se ve de pronto en la parte del pecho, lo vamos a involucrar. Si no, no. Ahora, el primer plano, o el PP, que le llamamos, primer plano, es la cara, de cabeza a, puede ser cuello y un poquito de hombros, puede ser un poquito de hombros. Es decir, aquí, este es un primer plano. Es decir, el primer plano lo vamos a reconocer porque el centro de interés es la cara. No tiene otra historia más que la cara. Podrá haber cuello, sí puede tener cuello, y de hecho me estaba mirando en estos días que yo tengo un cuello muy cortito, miren, tengo cuello corto. Entonces, si me dejo mucha barba, empiezo a perder cuello. Entonces, todo eso uno tiene que evaluarse físicamente cómo es, qué proporciones tiene, qué es, o sea, la proporción de imagen, cómo se ve. Entonces, uno tiene que analizarse bien. Entonces, el plano entero, primer plano, perdón, es ya rostro, cabeza a mentón. Pero puede salir un poquito de cuello, claro, puede salir un poquito de cuello, ¿por qué no? Porque el centro de interés sigue siendo la cara. Y cuando ya llegamos al cara o al retrato, bueno, retrato es todo, de pies a cabeza o de hecho, retrato es la mano. Retrato puede ser cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿ok? Pero en este caso, cuando llegamos al rostro en sí, al primer plano, lo que vamos a contar son emociones, ¿ok? Vamos a apoyarnos acá en imagen otra vez y vamos a ver de qué emociones estamos hablando, claro, porque ya no estamos diciendo, ojo, aquí ya vamos a ver que en el plano entero contábamos quién es, ¿verdad? Recuerden, en el plano entero contábamos quién es. Era un policía, era un doctor, era un profesor, era alguien y lo contábamos con plano entero. En el primer plano vamos a contar qué siente el personaje. En estos casos, por ejemplo, la seriedad, ¿cierto? Miren, aquí, ¿qué siente? ¿Qué siente este personaje? Escriban ahí ustedes en el chat qué piensan que siente este personaje. ¿Qué les transmite esta foto de este grito? A ver, voy a leer el chat aquí. Dice,
Terror, miedo, susto, susto. Perfecto. Creo que todos interpretamos, ¿no es cierto? Angustia, ¿no? Miedo, terror. Ese es inmediatamente la narrativa. Ustedes acabaron de escribir lo que narra la foto. Por eso la clase se llama narrativas visuales, no se llaman planos. No se llaman planos por tamaño, planos por ángulos, no. Porque todo lo que estamos viendo narra una historia, narra algo. Todo narra, todo cuenta cosas. Ojo, todo está contando cosas. Tenemos que leer qué narra. Entonces, acabaron de describir exactamente qué narra. Narra susto. Entonces, el primer plano narra lo que sentimos, ¿ok? Y en películas, mucho más. Este pareciese un primerísimo primer plano porque ha cortado un poco de frente, pero no, sigue siendo primer plano. ¿Qué les transmite esta emoción? Porque recuerden que esto es emociones ya. Estamos hablando de emociones. No nos cuenta quién es. Él no sabemos quién es. ¿Quién es? Ni idea. Pero ¿qué siente? ¿Qué piensan que es esta mirada? ¿Qué sienten con esta mirada? ¿Qué les transmite? Maldad. Perfecto. La primera. ¿Qué más? Perdón. Locura total. Ajá. También. Ajá. ¿Qué más puede transmitirnos esa mirada? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Alguien más puede escribirnos que nos transmite esta mirada, este primer plano? Entonces, está claro, ¿verdad? Está claro para qué es el primer plano. Primer plano van a ser emociones. Sexualidad puede ser malicia. Sí, la malicia. Creo que la palabra malicia es la más asertiva en esta mirada. Es una mirada maliciosa. Esa es la palabra. Hay malicia en su mirada, hay malicia en su ser. Esa es la palabra, esa es su emoción. Esa es la emoción que nos transmite a nosotros. Uy, esa malicia que tiene ese personaje. O sea, ya nos está transmitiendo emociones, ojo. Y también bajé una fotografía aquí de una esposa, una chica, y muchos de pronto tenían un emprendimiento de maquillajes. Maquillajes. ¿Qué planos hacen cuando se maquillan? Primeros planos. Primeros planos, porque vamos a detallar cómo se ve en su totalidad el maquillaje. Entonces, en este caso, esta novia, vamos a mostrar cómo quedó el peinado, cómo quedó su maquillaje en este retrato, súper bonito, muy limpio, muy de glamour, muy sobrio, una piel muy limpia, una fotografía muy definida, una alta definición en los ojos, es decir, una fotografía de calidad. Pero entonces, está claro, ¿no? Aparte de estas son emociones, miren, exageradas, pero estos no son primeros planos. Ya veremos que estos son primeros planos, ¿ok? Primer plano con recorte. Con un recorte, este es un primer plano, ¿sí? Que hemos recortado un poco de frente, sí, pero es un primer plano. Casi que llega a iniciar ya el primerísimo primer plano. Y está en un enmarcado natural. Voy a jugar con el enmarcado natural. Wow, cómo se pasa el tiempo súper rápido. Ya nos faltan 10 minutos, increíble. Primeros planos, vamos a encontrarlos en artistas. Engaño también me pusieron acá, totalmente. El engaño en su mirada. Me encanta mucho esta porque esta es una intervención. O sea, hace retrato, pero lo interviene al personaje en 3D, es decir, ni siquiera lo interviene en postproducción, sino en producción, en el momento que toma la fotografía. Creo que pone, parece que le pusieran en unas gafas, no, parece que le tuviera como un resortito. Sí, ya le miré, le pone un resortito aquí y le pone sus propios ojos, pero recortados en un papel. Entonces, interesante, miren este primer plano intervenido. Nos cuenta, pero al mismo tiempo nos hace otra narrativa, nos oculta sus ojos y nos pone otros ojos impresos, recortados de una revista o recortados de otra fotografía. Súper, súper, súper clave eso. Las narrativas visuales. Déjenme ver por acá cómo vamos. Perfecto. Alguien se me salió. Le doy ingreso. Perdónenme. Perfecto. Listo. Ok. Listo. Muy bien.
nos muestran que sienten, recuerden, emociones, emociones, emociones. Actores, 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 actores. Miren ese carácter en su rostro. Miren lo que transmiten sus cejas, lo que transmite su boca, lo que nos transmite su rostro, que él de por sí ahí está muy parco, no genera una sonrisa, está como muy neutro, pero miren sus cejas de pronunciadas, ese triángulo en sus cejas, todo. Él ya de por sí estaba ya transmitiéndonos mucho con su rostro. El expresidente también fotografías primeros planos. ¿Por qué hago estos primeros planos? Porque estos se ven muy comúnmente. Las fotografías de los actores y políticos, los primeros planos se van a encontrar en internet con frecuencia, porque precisamente siempre se hacen primeros planos para documentación, para reportar quién es, para posicionar al personaje en una placa o distintivo, para distinguirlo. Entonces, aparte de eso, también le encontraremos el primer plano, claro que sí, en nuestros documentos de identidad, pero ese primer plano de nuestros documentos de identidad no es que sea muy favorable porque no lo utilizan para contar qué, qué sentimos, para nada. En la documentación, en la cédula, no nos cuentan, no contamos qué sentimos, sino quiénes somos y con pelos y señales y tal vez nos quitan también el volumen de nuestra cara porque nos tiran una luz de frente y eso no nos gusta. A nosotros no nos gusta vernos en la cédula o en las identificaciones porque precisamente aquí están emociones, quiero ver más emociones, aquí está, niños. Porque, perfecto. Listo, gracias por esperar. Estoy aquí con este internet un poco lento, se me va a acabar, tenemos 6 minutos. Regresamos, vuelven y entran a una pequeña tercera parte, por favor. Ok, recuerden, emociones, emociones, miedo, terror, angustia, felicidad, tristeza, todo lo que queramos contar con el rostro, con el primer plano, lo vamos a lograr. Miren, alegría, alegría, qué emoción, la emoción de la alegría, perfecto. Otra emoción, aquí, este ya es un primerísimo primer plano. Me voy a primerísimo primer plano ya. Voy a dejar el primer plano porque ya es claro, está muy fácil de entender, es la cara. Vamos a contar las historias con la cara, las emociones que están reflejadas en nuestro rostro. Y ahora el primerísimo primer plano sigue siendo rostro, sigue siendo cara, pero ya cortamos parte del mentón y cortamos parte de la barbilla. Y aquí sí ya voy a ir a este referente que tenía por acá. Este de aquí, estas caras que están aquí, que están recortadas y ajustadas en ese rectángulo. Miren, esas caras, estos son primerísimos primeros planos, están recortados, barbilla y frente. ¿Y qué muestran? Siguen mostrando emociones, emociones, emociones. En este caso, pues bueno, gestos exagerados, caricaturescos, gestos exagerados y caricaturescos. Que para las personas que trabajan en lo que es teatro y expresión corporal, sí que es importante gesticular o, pues sí, transmitir a partir del rostro. Ese es un primer plano, miren. Y este primer plano me parece importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque es un primer plano que está en horizontal, no está en vertical. Primero eso. 2, está llorando. Y empezamos a ver ya emociones fuertes. Y si yo me empiezo a acercar, quiero en esta fotografía empezarme a acercar, acercar, la emoción cada vez es más intensa. Miren, cada vez más intensa. Y cada vez me voy ya solo a la emoción, al detalle, a la lágrima. ¿Ok? Entonces, cada vez que me acerque, se vuelve más dramática la emoción, mucho más dramática. Primerísimos primeros planos, entonces, claro, se acerca cada vez más. Vamos a ver si tengo por aquí primerísimos primeros planos. Perfecto. Primerísimos primeros planos. Ya nos empiezan a contar más con qué. Entonces, aquí, ¿qué nos cuenta la historia? ¿Quién nos cuenta la narrativa?
¿Qué parte del rostro nos cuenta la narrativa en este rostro, por ejemplo? Está clarísimo, ¿verdad? Está mucho más claro en esta. Sus ojos, su mirada. Y esta es una mirada también como, ¿qué nos transmite esta mirada? Que es diferente a la anterior, que era mirada de engaño, de malicia, sexualidad, maquiavélico, loco, maldad. ¿Ah? Ojos, exacto, en los ojos, en su mirada, porque va a haber un reto también dentro de los retos fotográficos, va a haber un reto que se llama miradas, y donde tendrán que haber la prioridad en las miradas, es decir, no solo tomar fotografías a los ojos, sino que tenga que transmitir un mensaje, la mirada transmite algo. Por eso dicen que la mirada también es el lenguaje del alma, que uno habla a través de la mirada. Yo hablo mucho más. Ustedes se han dado cuenta ahora los primeros planos, de hecho, los primerísimos primeros planos ahora de pandemia. Increíbles porque todo el mundo sale solo miradas. Primerísimo primer plano. Y pongámosle, oh, yo creo que aquí ya han de salir algunos con tapabocas, lo más seguro, porque como están actualizando siempre los stocks de fotografía. Ah, no, están los clásicos. Están los clásicos. Perfecto. Entonces, primerísimos primeros planos. Ya, cortamos cuello, ¿ok? Cortamos cuello y empezamos a rellenar todo el rectángulo de cara. Casi que todo el rectángulo es cara, ¿ok? ¿Qué más contamos con el primerísimo primer plano? Pues obvio, las emociones cada vez son mucho más intensas. Las emociones se vuelven mucho más fuertes y la prioridad es solo rostro, contexto. Si queremos limpiar que haya algo afuera, por ejemplo, si había algo contaminante afuera que no nos aportaba la parte emocional, que de pronto había por acá atrás de él, qué sé yo, una toalla, una ropa interior que esté colgado por acá, ropa suelta, medias tiradas, desorden afuera, lo que yo le llamo contaminación visual. Ojo, yo tengo esos términos, los vamos a utilizar bastante. Cuando yo les diga, hay bastante contaminación visual, significa que atrás de los elementos que estamos fotografiando hay mucho elemento distractor y que de pronto no aporten en nada. Entonces, por ejemplo, acá atrás, si yo abría este plano y habían de pronto por acá unas toallas, unos zapatos, unos elementos distractores atrás, pues no le conviene a uno fotografiar eso. Entonces, lo que uno hace es cerrar el plano y transmitir la emoción. ¿Ok? Entonces, voy pensando, si afuera de lo que voy a fotografiar, si le voy a hacer un plano, figura, un plano entero, de pies a cabeza, pero en el contexto, en el momento que tomo la fotografía, entra elementos contaminantes, elementos distractores, y no me aportan al sujeto, no me aportan en la narrativa, ustedes acerquen el plano y corten esos elementos, quítenlos y cuenten mejor la emoción, porque tal vez esas partes que están afuera no nos aportan. Pero si el contexto